Buenas tardes y bienvenidos a Beticismo. Antes de empezar nuestro segundo programa, me gustaría desear un feliz año nuevo a quienes nos están escuchando y nos siguen asiduamente cada día. Hoy me acompañan tres analistas de Postín. Tenemos por un lado a Miguel Verdugo, redactor jefe de beticismo.net. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Carlos. Pues nada, aquí por el segundo de Beticismo que ya había ganas. También tenemos con nosotros a Antonio Durán, analista de la web. Bienvenido tú también. Hola, buenas tardes. Y por último tenemos a José Luis Contreras, redactor y fotógrafo de beticismo.net, que hoy hace su debut con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Aquí deseando de estrenarnos. Bueno, yo soy Carlos García, soy director de beticismo.net y arrancamos. El pasado 30 de diciembre, como ya sabrán, se celebró la Junta General de Accionistas del Real Betis Balompié, en la que se dio continuidad al proyecto encabezado por Ángel Aro, presidente del club, y José Miguel López Catalán. Fue una junta, rodeada de tensión, de dudas, pero conforme fue avanzando se vio claro que las cosas iban a seguir tal y como estaban. El futuro del club pues sigue en este tiempo atado a estas dos personas, y al consejo de administración que presiden, por supuesto, y contó con la oposición ya conocida de Vitón Sport, Farusa y Manuel Castaño, que estuvieron de alguna forma u otra cada uno representados en aquella junta. Quería comentar con nuestros colaboradores hoy cómo fue el resultado de este evento y cómo después de él se dilucida el futuro del club, por lo menos en este año que acaba de empezar, 2017. Miguel, por empezar contigo, ¿tú crees que era lo que necesitaba el Betis, que era necesario que Ángel Aro y José Miguel López Catalán siguiesen al frente, o hubiera hecho falta algún cambio? Sí, yo no tengo ninguna duda, que la continuidad era necesaria. Si bien es cierto que están exhibiendo alguna que otra laguna, la actual directiva creo que era muy importante y muy necesario para el Betis como institución de que hubiera cierta continuidad. Es verdad que la Junta me sorprendió porque yo esperaba una Junta mucho más difícil para Aro y Catalán y la verdad que para ellos se saldó de muy buena manera. Y ya te digo, para mí es una muy buena noticia que el Betis tenga cierta continuidad porque es capital, ¿no?, para que el equipo avance y vaya creciendo deportivamente. José Luis, tú que tú no estuviste allí, viviste las dos últimas, pero al igual que todos nosotros las seguiste por redes sociales y demás, ¿crees que la tensión que había alrededor, ¿no?, con la visita de los ultras al hotel y los enfrentamientos verbales que tuvieron con un miembro de Vitón, denota que quizás, que esto parece que no va a acabar nunca, ¿no?, esta tensión, este nerviosismo? Creo que es la pescadilla que se muerde la cola. Vamos a estar siempre, que hasta que la pelota no entre, aquí va a haber la tensión de lo hacen bien, lo hacen mal y no se... ¿Cómo te lo puedo decir? No se conforman con lo que hay. Creo que deportivamente está claro que no se están haciendo bien las cosas, pero a lo mejor institucionalmente los que están ahora creo que es lo mejor que puede seguir, porque... Sí, siempre está esa duda, esa balanza, ¿no?, de entre lo deportivo, lo económico, lo institucional, lo social. Evidentemente, en lo social podría decirse que el Betis ha ganado desde que no están, los que están procesados, ¿no?, que están en un proceso judicial y con pruebas bastante contundentes en su contra, ¿no? Pero Antonio, por ejemplo, te pregunto a ti, el hecho de lo deportivo, ¿crees que en algún momento, si llegamos al año que viene,
a la Junta de diciembre del año que viene, de este año, perdón, ya no del año que viene, si no entra la pelota, si sigue, por ejemplo, sigue siendo un año igual de mediocre que ha sido este, aunque sea en primera división, ¿crees que ya empezaría a lo mejor la gente a pensar en volver a, por lo menos, o en intentar darle el poder a Castaño? La verdad es que es una pregunta muy difícil porque Por eso te la hago. la afición del Betis está ahora mismo enferma de ansiedad y con muchas ganas de que el Betis empiece a jugar bien y a ganar y no llega, llevamos ya varios años así, pero al igual pienso que la facción de Castaño y de los, digamos, se puede decir sucesores de Manuel Ruiz de Lopera, creo que es un bando que se ha quedado obsoleto en nuestros días y por eso, como decía Miguel, creo que hay que celebrar que el club en lo institucional continúe por la senda de la estabilidad y de el concentrarse en unas mismas manos, porque si estamos cambiando cada año y medio o cada 6 meses de propietario, creo que en lo deportivo no vamos a dar pasos adelante, sino tambalearnos. Bueno, Sí, es que sí, dime, Miguel. No, quería comentar que los jugadores no son pocas las veces que manifiestan que haya cierta estabilidad institucional les ayuda, ¿no?, a ofrecer un mejor rendimiento. Y en el Betis hace mucho tiempo que hay muchas dudas y eso no beneficia. Como comentaba Antonio, ¿sabes?, hay ansia de que el equipo juegue bien, de que la pelota entre, pero esas ansias tampoco están ayudando demasiado. Es decir, el Betis, debido a esas ansias que se respiran en el ambiente, afrontamos cada junta con muchísimo miedo. O sea, yo al menos. Y creo que eso no ayuda. Y ya te digo, como que haya cierta estabilidad ahora mismo es importante, ¿no? Y a mí me da cierto optimismo que las cosas pueden mejorar al menos este 2017. Hombre, hay una... Y perdona, sí. Yo creo que la junta del día 30 creo que es en cierto modo un punto de inflexión porque aunque digamos que fue un espectáculo así bochornoso y creo que ninguna de las partes salió bien parada, creo que mucha gente se ha dado cuenta de lo anticuados que están los argumentos y la manera de pensar de Manuel Castaño y de su grupo, ¿no? Porque el otro día creo que hubo declaraciones bastante desafortunadas por su parte y bastante desactualizadas para lo que tiene que ser un club profesional y más teniendo el ejemplo que tenemos al otro lado de la ciudad de hacer las cosas, ¿no? José Luis, ¿querías comentar algo? Sí. Un dato es que si se hubieran presentado el punto de destitución del Consejo y hubiera salido, que de todos modos viendo cómo están los porcentajes no hubiera salido, el club se hubiera quedado descabezado en pleno mercado de fichajes de invierno, como está el equipo y como está la situación ahora mismo, y hubiera quedado descabezado hasta casi final de temporada. Viendo que el apoyo y la forma de trabajo sigue la que hay, yo creo que es una victoria no solo para Aro y Catalán, sino es una victoria también para el Betis. Hombre, hay una verdad en todo esto, ¿no? Que es que es mejor mantener una línea de trabajo que, sobre todo en un momento tan delicado como este, ¿no? Que se abre el mercado de fichajes y pueden venir refuerzos, pueden salir jugadores y demás. El Betis siempre lleva muchos años con ese peligro de quedarse sin timonel, sin capitán en un momento así. Yo no sé si... Yo no sabría cómo explicar lo que quiero deciros, pero claro, hay mucha gente que critica la gestión deportiva que se ha hecho en esta primera mitad de temporada, ¿no? Pero todavía queda más de la mitad, todavía no ha concluido la primera vuelta. Y bueno, y formar un equipo nuevo de trabajo así en mitad de esta travesía, yo creo, en mi opinión, hubiera sido un caos, una catástrofe más de toda la serie de catastróficas desdichas que
que azotan al club desde hace mucho tiempo. Bueno, por suerte para Aro y Catalán y para los que están de su lado, salieron adelante sus propuestas, pero curiosamente no salió una que bueno, nos dejó a todos un poco descolocados, ¿no? A una parte fue la de la modificación de los estatutos para poder permitir que se asistiese a las juntas con 5 acciones en vez de con 10. Hubo un buen porcentaje de abstenciones que impidieron que se saliese adelante esa modificación y no ha quedado muy claro de dónde procedía. Porque estas cosas me ponen a mí muy nervioso, ¿no? Porque Ángel Aro y José Miguel López Catalán siempre hablan de un Betis transparente. De hecho, sus consejeros durante la Junta hablaron de la transparencia y demás, pero parece que alguien no quería que saliese eso adelante, ¿no? Es un punto que favorece, que no hubiera salido adelante, favorece al que más tiene. Porque si te presentas accionistas con 5 acciones que, por ejemplo, no han sindicado las acciones a nadie, exacto, ¿no? Uh-huh. Son más votos para, por ejemplo, Aro Catalán, que no van a apoyar, que esos accionistas pequeños no van a apoyar a Lopera. Está claro, pero son puntos a favor que se han guardado una en la manga. Se siguen guardando ases en la manga la vieja guardia de las acciones, el accionariado bético. Bueno, pero bueno, continúan Ángel Aro y López Catalán, continúa el proyecto de Ahora Betis Ahora, y yo quisiera saber vuestras impresiones al respecto. ¿Creéis que habrán aprendido de sus errores de este casi primer año? Porque Ángel Aro, si no me equivoco, cogió las riendas en febrero del año pasado y pronto será un año de su primer año, desde que comenzó el mandato, perdón. Y bueno, pues sí se le vio un poco de soberbia, de prepotencia a la hora de responder a las preguntas de accionistas como Castaño, por ejemplo, de Álvaro Domínguez, que es proclive a Farusa. Se le dijo a varios accionistas que estudiasen antes de hablar, en fin. No sé si vosotros creéis que por un lado piden unión y por otro lado hacen declaraciones de este tipo, hablan así a accionistas que al fin y al cabo son béticos también, aunque rivales. ¿No creéis que si hay un doble rasero en su discurso? Porque al fin y al cabo de las palabras, del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Yo coincido contigo, Carlos, en que es verdad que se le notó cierta soberbia, pero también me pongo en su piel y es complicado, ¿no? Vivir esas juntas con tanta tensión, muchas veces con argumentos muy pobres. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención de que se dicen que el Betis ha maquillado las cuentas con la venta de Ndiaye, pero al mismo tiempo se aplaude que el Sevilla venda jugadores para seguir creciendo, ¿no? Es decir, el Sevilla prácticamente está siempre obligado a vender jugadores para poder pagar las fichas, o sea, para que el presupuesto le cuadre. Es decir, no podemos criticar una cosa y luego aplaudirla en otro lado, ¿sabes? No sé, yo creo que también eso, pues, sí. Cuando escuchas muchos argumentos estúpidos, pues al final te acabas cansando y las formalidades se pierden un poco. Que no la debería perder porque no está hablando a Castaño, sino está hablando a todos los béticos. Pero, ya te digo, puedo llegar a entenderlo. Yo creo que uno de los problemas de Aro, que no sabe controlarse los impulsos y te suelta cada perla que da gusto de escuchar. Sí, por eso mismo lo decía. Antonio, ¿querías decir algo? Sí, que yo estoy totalmente con José Luis. Creo que hay que ser más tajante en ese asunto y Ángel Aro tiene que guardarse esos comentarios porque creo que no le hacen ningún bien a él el perder las formas y perderle el respeto a otro, por mucho que es verdad que, lo he dicho antes, se escucharon el otro día argumentos estúpidos y antiguos y rancios incluso, pero creo que el presidente del Betis no puede perder la forma y no es la primera vez que lo vemos, porque en rueda de prensa lo venimos viendo de manera casi habitual, de enfrentamientos con periodistas, frases fuera de tono, y creo que eso no le hace ningún bien a su imagen, que debe ser una cosa a
a seguir, un guardar ejemplo a seguir, claro. Al fin y al cabo es el presidente del Real Betis Balompié y uno de los ejemplos más claros fue cuando el Betis salió a la carga por el Baloncesto Sevilla para intentar salvarlo. Por un lado pidió que fuese unión, que fuese el baloncesto de todo el mundo, pero mandó el recadito de que el Betis había hecho algo que otros no quisieron hacer, ¿no? Clara alusión al Sevilla Fútbol Club. Yo creo que es una forma muy rara de pedir unión, pero bueno, el señor Aro sabrá lo que dice y lo que hace. Y precisamente hablando de baloncesto, uno de los puntos más esperados de la Junta del pasado día 30 fue la aprobación de la absorción en la estructura del club del Baloncesto Sevilla y del Fútbol Sala Nazareno. Ambas salieron adelante por idéntico porcentaje de votos y demás. Y bueno, parece ser que el Betis ya es más que un club. José Luis, como experto en esta materia, que sabes del Betis de las manos, quisiera conocer para empezar tus impresiones al respecto y si crees que realmente será algo que le merezca la pena al Real Betis Balompié como entidad deportiva. Por todo lo que se ha explicado, por ejemplo, han salido en los medios oficiales del club Ramón Alarcón, tanto Ángel Aro como Fernando Moral, que es el presidente del ya extinto Baloncesto Sevilla, porque recordemos que con la compra de las acciones ya el Baloncesto Sevilla desaparece, ya el Real Betis Baloncesto, y que han salido diciendo que el club no le va a costar ni un duro a nadie, que hombre, después no se han guardado lo de que con dinero va a costar, que esto cuesta dinero, pero claro, no lo van a sacar del dinero deportivo, lo van a sacar de otras sesiones. Por ejemplo, estaban diciendo que lo iban a sacar del área de marketing y demás. ¿Por qué? Porque es un incremento de la marca Betis. Yo lo veo bien que la hayan cogido. Yo en su día no era partidario porque yo me considero cajista y un poco el alma del caja desapareció en el momento de que entró un equipo de fútbol, porque no se juntaban. Era un equipo que no juntaba al fútbol, sino los unía, no los separaba, los unía. Entonces, ahora la parte de la afición está desunida. Como tú has comentado antes, lo de Ángel Aro, esa presentación que dijo, yo quiero que este sea el equipo de todos los sevillanos, pero justo palabras después tiró un dardo envenenado a todos los Sevilla por no estar ahí en esos momentos. ¿Cuánto cuesta esto? Pues según lo que quiera el Betis. Si de verdad quiere pelear por algo, va a tener que invertir. Porque por mucho de que tus patrocinadores y demás, porque la Caixa te pone un dinero. Energía Plus te pone 125.000 euros durante 4 años. La Caixa te pone 2 millones. A un presupuesto que son de 3,8 millones, que está entre el séptimo octavo presupuesto de la CB. El dinero lo tienes que buscar por alguna parte, tanto con remesas, abonos. O sea, en definitiva, sí va a costar dinero al fin y al cabo. Costar dinero. Es una de las cosas por ejemplo, Ángel Aro no se ha guardado. Ángel Aro siempre ha dicho que va a costar dinero, que no va a costar mucho dinero, pero que va a costar. Que la intención es que el Betis ponga como mucho 400.000, 500.000 euros. Pero claro, entonces estamos haciendo un presupuesto para tener un equipo pobre, para no... Y si de verdad quieres subir la... ¿Y eso merece la pena? O sea, me refiero... ¿merece la pena haber salvado al baloncesto Sevilla para que en Sevilla siga habiendo un equipo de baloncesto mediocre y además el Betis, cuyos dirigentes llevan años diciendo que no hay dinero para fichar, que es un presupuesto limitado, que se hace lo que se puede con lo que se tiene, vaya a gastarse un dinero
Pero es que ahora sí hay dinero. Que sí tiene, pero ¿cómo? Que ahora sí hay dinero. Las cuentas que se presentaron el Bueno, otro sí, día... hay beneficios, ¿no? Pero bueno, no son unos beneficios. Hay que recordar que las secciones de baloncesto del Barcelona y el Real Madrid son deficitarias. Sí, pero no podemos comparar no. como se comparó el otro día en la Junta una No sesión, lo he comparado. una sesión de baloncesto del Real Madrid-Barcelona que se dejan 20 millones de euros por temporada. En fichas y fichajes, claro. Fichajes, pero claro, lucha por... y ellos lo lucha por compensan todos con los los títulos, beneficios de otro lado. Euroliga, lucha por todo. De jugadores que Sí, traen sí, jugadores NBA y más. No podemos compararnos eso, pero sí podemos comparar de que no hace mucho, con un presupuesto de unos 5 y pico millones, cerca de 6, que fue el presupuesto más alto, con Joan Plaza y Juan Carlos Ollero como presidente, fuimos subcampeones de Europa. En Treviso. Sí se puede comparar, porque si se incrementa un poquito, se traen mejores jugadores y se puede potenciar. La intención, lo que yo veo es que, por ejemplo, este año la plantilla, para el dinero que hay equipos con menos presupuesto que tienen muchísima mejor plantilla. Que hay jugadores nuestros que no dan el rendimiento para lo que cobran. Uh-huh. Menos mal que ahora se ha dado con la suerte de fichar el pivo nuevo, Amas Al-Basit, y es un tío que es un center europeo puro y hemos dado con la clave. Pero, por ejemplo, si teníamos que tener a Triguero de 5 titular, íbamos listos. Bueno, después de que José Luis haya hablado de una cosa que creo que los tres no tenemos ni idea, los otros tres. No mucha. No mucha, ¿verdad? Vamos a pasar a otra cosa. Vamos a cambiar de tema y bueno, nueva sección. No jugaba demasiado. Así justificaba Antonio Conte que el Chelsea repescase a Charly Musonda. El talentoso extremo belga no seguirá en el Real Betis Balompié, ya se ha hecho oficial. Ambos clubes han llegado a un acuerdo para que Musonda se quede en Stamford Bridge, se quede en la disciplina Blue. Y parece que Víctor Sánchez del Amo tampoco ha hecho mucho por retenerle, ¿no? No tuvo la confianza de Gustavo Poyet, no ha tenido la confianza del nuevo entrenador. Y bueno, una ficha más que llenar en este mercado de invierno, o bien con un nuevo fichaje o bien con un canterano. Yo creo que Miguel estará de acuerdo en que Musonda no tenía, en el actual esquema de Víctor Sánchez del Amo, con 3 centrales, 2 carrileros, 3 mediocentros y dos puntas, era complicado encajar a Musonda, ¿verdad? Sí, la verdad que de hecho Víctor llegó a manifestar que consideraba a Musonda como delantero, es decir, que iba a competir con Rubén, Sanabria y Ale Alegría por un puesto. Y Zozulia. Zulia. No creo que sea el mejor sitio para Musonda y como comentaba, si Charly se ha marchado es porque Víctor no ha hecho mucho por retenerle. De hecho, corregirme si me equivoco, no hay ni una sola declaración en la que Víctor indique o manifieste que quiere al jugador. Simplemente decía, está lesionado, no lo tengo entrenando, pero nunca ha manifestado de, oye, quiero que este chico esté aquí, cuento con él, es una figura importante. Nunca se le han oído esas palabras y creo que eso no ayuda, ¿no? Que Antonio Conte y el Chelsea crean que el jugador va a tener más minutos. Antonio, tú no sé si tendrás una visión diferente a la de Miguel, ambos sois 2 grandes scouts, pero creo, aunque yo no lo sea, ni José Luis tampoco, creo que no hay ninguna duda al respecto, ¿no? Sí, creo que coincidimos los 4 que Musonda se estaba quedando sin sitio. Yo tengo un dato por aquí apuntado, lo he estado buscando y Musonda en los últimos 4 meses ha jugado 13 minutos. Entonces... es muy poco tiempo. Es muy, muy poco tiempo. No solo con Víctor no estaba teniendo hueco, ya con Poyet, desde el principio Poyet lo
lo metía desde el banquillo, digamos, Sí, lo relegaba claro, a un era segundo parte de la plano en el segunda unidad, banquillo, claro. digamos, de los revulsivos. Y entonces un jugador que había venido con mucha ambición, se suponía que iba a ser importante. Y con estos números de tan poco minutaje entiendo que él se haya podido sentir decepcionado y haya querido volver a su club de propiedad. Además es que, Y perdón Antonio, Víctor ha cambiado, o sea, se ha mostrado como un entrenador muy versátil, muy cambiante en lo táctico, pero nunca ha apostado por los extremos. Es decir, ha cambiado muchas cosas, pero nunca en favor de un jugador del perfil de Charlie Musonda. Es decir, las noticias que le llegaban al joven belga eran dramáticas. Es decir, están entrando jugadores, pero nunca entra un extremo. Es decir, que las opciones de jugar, él claramente veía que las tenía muy limitadas. exacto. El futbolístico tampoco se han visto visos de que Víctor vaya a cambiar de dibujo porque desde el primer día salió con 3 centrales y es lo que se ha mantenido durante estos 2 meses y pues la cosa está complicada para jugadores como él. Nahuel creo que está en una situación muy similar. Vamos a hablar, creo, ahora después de él. No me quiero anticipar. Sí, no, pero precisamente Nahuel es curioso, ¿no? Porque lo tenía apuntado en la escaleta a raíz de lo de Musonda, ¿no? Porque aunque Musonda se haya marchado, creo haber leído ayer, no recuerdo exactamente dónde, no me lo he apuntado, que Víctor había frenado su salida, ¿no? Porque, bueno, hay que recordar que Nahuel venía cedido por 2 años, pero bueno, el chico solamente creo que ha jugado 1 o 2 partidos, no ha jugado más, y me resultaría extraño que Nahuel sí se quedase ocupando una plaza más que podría ocupar pues quizá un central, que es lo que se está hablando que va a venir en enero, o un delantero, si se va a Zuzulia. Parece que en enero, si entre Nahuel, Musonda, quizá Zuzulia, el Betis va a tener opciones de mover, de tener más jugadores de una posición que en otra, porque al fin y al cabo aquí lo que prima es la defensa, la contención. Pero ¿vosotros creéis que a lo mejor Nahuel esté pensando en él como carrilero ante la mala forma de Piccini? Yo lo veo extraño, quizá. Exacto. Una cosa ahora que habéis estado hablando del dibujo, el último día, el último partido en el Villamarín contra el Athletic de Bilbao, se vio un esquema así muy raro porque al habitual sistema de 3 centrales se le sumaba Donk, que prácticamente jugó de central entre Peschela y no sé si José Carlos, creo que estaba al otro lado. Y, y entonces Uh-huh. Piccini y Durmisi aquel día no fueron carrileros, sino prácticamente centrocampistas y Durmisi en muchas fases del encuentro extremo, Sí, con sí, Ceballos lanzando. para mí fue un 4-4-2, claramente. Exacto, Con entonces Piccini y Durmisi extremo. en ese, en ese planteamiento, ¿creéis que podría entrar Nahuel o podría haber entrado Musonda antes en lugar de irse? Hombre, haciendo repaso de los que hay, están Joaquín, estaba Musonda, está Nahuel. Pero Joaquín, Sí, bueno, Carlos, Joaquín, no, Joaquín, no va a pisar la banda no, bueno, más. sobre el papel, Ya. Joaquín iba a ser jugador de banda, ahora se ha convertido en el medio centro con tareas ofensivas, defensivas o media punta con tareas defensivas que dijo Víctor. Joaquín se está reinventando, pero es verdad que este año
además, yo recuerdo haberlo comentado con vosotros en pretemporada. Este año el Betis tiene extremos, tiene jugadores rápidos para hacer, bueno, pues para tener un esquema ofensivo. Incluso Poyet renunciaba a ello, o sea, ponía a Cejudo en vez de poner a Musonda, ponía a Joaquín, pero Joaquín estaba como de segundo lateral, que era una cosa que comentó también Miguel en uno de sus análisis. Es difícil decir, bueno, pues ahora ¿qué pasa? ¿Que Víctor transforma el 5-3-2 en un 4-4-2 en diferentes fases del juego? Pues a lo mejor si José Carlos se desenvuelve bien en la banda izquierda, pues Durmisi no hay que negar la velocidad que tiene y la profundidad que tiene. Y si le va bien así, pero ve que Musonda, que a lo mejor no es tanto de llegar a línea de fondo, que es más de meterse hacia el interior, pues a lo mejor Nahuel sí tendría cabida en la derecha, pero a lo mejor no tanto en la izquierda. Eso ya, hombre, tampoco Nahuel lo hemos visto como para decir algo definitivo sobre él, ¿no? A mí lo que más me alarma es que el Betis se está desprendiendo de su revulsivo. Es decir, a día de hoy los revulsivos están siendo Joaquín y Cejudo, lo cual no es una noticia positiva, No. porque entendemos un revulsivo como alguien que va a cambiar el signo de los partidos, alguien que va a meter velocidad, ritmo, y Joaquín y Cejudo no son esos jugadores, aportan otras cosas, pero no esa precisamente. Y bueno, ya se ha ido Charlie, que es un jugador que te da eso sí o también siempre desde el minuto 1 que entra, y Nahuel no lo estamos viendo, no lo estamos viendo otorgar eso. Y también creo que Zozulia es un jugador apto para aportar eso y tampoco está contando. De hecho, también se está hablando de su salida. Un momento, has dicho que Zozulia es apto. Sí, o sea, que puede aportar. es Es un jugador que, como revulsivo, o sea, sí. Como revulsivo te puede dar eso. No, lo digo porque conozco unos cuantos miles de béticos que estarían en total desacuerdo con esa afirmación. Bueno, o sea, yo te digo que al nivel rítmico, Zozulia te lo va a aportar. Otra cosa es que tenga muchísima menos calidad, que tenga menos gol, pero ritmo te va a aportar seguro. Sí, estoy de acuerdo. Y son tres jugadores que no le estamos viendo. Estamos viendo a Cejudo, que ya no es eso, y Joaquín ni muchísimo menos lo es. Entonces eso me alarma un poquito porque cuando Víctor mira al banquillo, cada vez ve menos jugadores que pueden cambiar el signo del partido. Y eso es dramático para el Betis, porque no todos los partidos salen como el plan inicial. Y voy un poquito más allá. Son jugadores además que te abren el campo. Es decir, el Betis está dejando de contar con jugadores que te aportan amplitud. Y eso lo va a necesitar más tarde o más temprano. De hecho, esta misma jornada puede ser un claro ejemplo en el que el Betis tenga que mirar al banquillo y buscar cierta amplitud en el juego. Y ahora mismo no cuenta con los extremos. Y de hecho se está hablando que salgan, ¿sabes? Entonces, desprenderte de un recurso tan potente y tan necesario en el fútbol de hoy día me preocupa. Quizás sea por eso por lo que haya frenado la salida de Nahuel, ¿no? Porque a lo mejor en algún momento dado sí lo va a necesitar. Si el Betis le pasa como en Vitoria, Sí, es un fantástico ejemplo. Ese día yo creo que todos nos acordamos de Charlie Musonda. Es que el partido estaba para él. Y al final Víctor está declinándose por otras opciones que, bueno, al menos desde mi parecer, pues son, no sé, no las más lógicas. Pero bueno, él sabe muchísimo más que yo y por algo lo haría. Pero ya te digo, a nivel de aficionado creo que en ese tipo de partido yo considero que un jugador como Musonda o Nahuel le ve muchísimo mejor al equipo. Uh-huh. Bueno, vamos un poco pasados de tiempo. Querría hablar también de Aissa Mandi, ¿no? Ha sido convocado en la lista final de Argelia para la Copa de África, que se celebra este mes de enero, empieza este mes de enero, y bueno, hablaba Miguel Torrecilla de que estaban rastreando el mercado de centrales, y os lanzo una pregunta que creo que es necesaria. ¿Hace falta un central para cubrir una ausencia tan breve? Yo creo que sí, que es necesario. Porque ahora mismo centrales puros tenemos Bruno y Petzela, que ahora está jugando José Carlos, que no lo está haciendo nada mal, pero creo que un central, sobre todo zurdo,
necesita el equipo. Que central puro también es Don y José Carlos. Es decir, como Exactamente. centrales, jugadores que puedan jugar de central perfectamente, tenemos 4. Pero Tenemos 4, hay 4. Pero Don ya hemos visto que no lo va a poner de central. Don va a jugar de medio centro, aunque ande perdido. Eso exhibe cierta escasez de cintura del entrenador. Este entrenador se tiene que adaptar a lo que tiene. Si ahora mismo tiene un central menos, pues leches, pues retrasa a Don y apuesta por otro centrocampista. Que es muy fácil pedir. O sea, es muy fácil pedir fichaje, pero la misión de un entrenador es optimizar sus recursos. Si se te cae un recurso, pues aprovecha que tiene muchos centrocampistas. Estamos hablando que Felipe no está jugando, que Jonas no está jugando, es decir, que centrocampistas disponibles hay. Pero te digo, considero que es muy fácil decir, oye, se me ha ido un central, tráeme otro. Eso es lo fácil. Yo creo que tiene mucho que ver la fragilidad de Bruno en los últimos 3 meses, porque Bruno, yo personalmente considero que hizo una buena temporada, una gran temporada el año pasado, pero este año, partido que entra, partido que comete un error decisivo o casi decisivo. Entonces, creo que Víctor no se está encontrando seguro, sabe que José Carlos tiene 21 años y sabe que el sistema de 3 centrales es el que va a utilizar o tiene pensado utilizar durante estos meses que quedan de temporada. Entonces igual él sí lo ve necesario. Yo el otro día le leí una cosa a Miguel en Twitter que decía que no entendía cómo en lugar de un central Víctor no pedía un mediocentro. Yo estoy totalmente de acuerdo porque creo que es una pieza esencial en el fútbol de hoy y que al Betis le viene faltando desde el día 1 de temporada. Es que ya te digo, yo veo más lógico de, bueno, no te fías de Bruno, pues retrasa a Don, juega con Don y Pesela y pide un mediocentro defensivo que no tienes. Eso sí puede llegar al despacho de Miguel Torrecilla y decirle, oye, tráeme el mediocentro defensivo que no traíste en verano, ha gustado a Poyet. Y yo creo que eso tiene más lógica. Un David López o un jugador de menos rango, pero entiendo que se esté buscando un central, pero a la hora de priorizar creo que es mucho más importante traer una pieza que no tienes como es un mediocentro. Pero en su día Brassanat vino como mediocentro. Pero no lo es un box to box. No lo es. Pero sabíamos que era un parche. Sí, porque era un parche porque David López se fue al Español, vino aquí y se quedó el Betis creo que fue a 3-4 días del cierre del mercado de fichaje sin esa pieza, y Brasanac fue lo que dice, para mí lo que dice Antonio, un parche. Sí, la condiciona. Vimos a Brasanac en Mestalla y no ha vuelto a aparecer. Eso hay que Sí, decirlo y de hecho también. aquel día no se mostró como un mediocentro puro. Exactamente. Se mostró más como un interior con recorrido y con capacidad defensiva, ¿sabes? La recta. Ya te digo, a mí me cuesta entender tanta insistencia en el esquema, porque si Bruno también está fallando es porque debido al esquema le está llegando muchísimo trabajo. Es decir, pese al buen comportamiento defensivo de Petros y Ceballos, no están reteniendo tanto. Es decir, le está llegando muchísimo trabajo a los centrales y claro, si tienes un central con dudas, pues no es lo mejor. Yo creo que el Betis ahora mismo necesita un poquito más que la jugada se acabe en el centro del campo y no tanto en el área, como está buscando Víctor. Yo creo que está siguiendo poca cintura Víctor en el sentido de esto que estamos comentando de los centrales, o sea, que se está acomodando en pedir otro central para mejorar en el área en vez de buscar alternativas y mejorar defensivamente sin traer a nadie, que creo que se puede hacer. Antes de terminar este debate, José Luis, tú que has seguido más o menos más que nosotros, creo, el Betis de esta temporada, has ido a partidos en directo y demás, ¿crees que habría, en caso de lesión y que no viniese un central porque se decide fichar a un mediocentro defensivo o no se ficha a nadie, por ejemplo, ¿crees que central del Betis B crees que podría hacer el apaño, por así decirlo? Bueno, aparte de José Carlos, que yo creo que era el único que podía tener algo, ayer, por ejemplo, está entrenando con el primer equipo Nacho, pero no lo veo. Nacho González, pero no lo veo un central todavía maduro para jugar. No lo veo yo seguro ni nada. Por ejemplo, José Carlos, con la edad que tiene, lo veo yo
que solamente le falla un poquillo lo del pase, pero lo veo un central seguro, la verdad. Yo creo que ahora mismo en el Betis B no hay un central puro. A lo mejor puedes usar a Junior como central, que muchas veces José Juan lo usa, pero no veo ni a Dan ni a Pozo, no lo veo un central puro ahora mismo que pueda servir al primer equipo. De hecho, yo creo que va a tener que mirar hacia abajo Víctor si va a insistir en el esquema, porque ya estamos a día 3 de enero y todavía no llega el central, y lo ideal es, si tanto necesitan, un central que ya lleva 3 días en Sevilla, ese central. Bueno, Exactamente. Se habla, por ejemplo, de que está a punto de venir, que hoy por lo visto lo he leído, que o viajaba hoy o mañana, Muniesa. Pero Muniesa está en la Premier League, eso es... Pero no juega. Sí juega, ha tenido minutos y ha servido en el Stoke, creo que era, el Stoke City. Stoke City. Exactamente. Pero yo sí veo la Premier y lo he visto jugar, digamos, no es indiscutible, pero me extrañaría mucho que un equipo Premier deje salir a un jugador por un precio, digamos... Bueno, si viene cedido lo veo más lógico que a lo mejor un traspaso, que es lo que quizá se estaba barajando más, ¿no? Pero bueno. Ha jugado... Sí. Perdona, Carlos, ha jugado poquito, ¿eh? Le estoy viendo aquí y 5 partidos y 2 de suplente. Pues a lo mejor simplemente he visto esos 5 partidos del Stoke y me lo he inventado. Bueno, el tiempo dirá, estas semanas empezaremos a ver progresos en este área, supongo. Y ya que hemos hablado de la Junta, del baloncesto y de posibles fichajes, creo que es hora de hablar de lo que importa, del partido del domingo ante el Leganés. Domingo 4:15, Benito Villamarín, Real Betis Balompié, Club Deportivo Leganés. No empieza la segunda vuelta, mentira. Empieza el año para la Liga, empieza el Betis el año contra un rival directo por la permanencia, porque aunque muchos no pensaban a estas alturas que esto fuese así, lo cierto es que ahora mismo son dos rivales que se tienen que vigilar el uno al otro y ganarle los puntos el uno al otro también, si quieren quedar por encima. En principio, Víctor llega sin muchas bajas. Creo que Don, Joaquín y no recuerdo quién fue el otro que nos entrenó el lunes. Llega con 3 o 4 bajas de momento Víctor, pero creo que se recuperarán a tiempo. Mandy también. Mandy también es una baja, de verdad, ya hemos hablado de él. Sí, pero Joaquín, por lo visto, es baja segura para el domingo. Sí, ¿no? Ya, sí, pues... Por lo visto sí es baja segura. Son 3 bajas importantes, estamos hablando de 3 jugadores que estaban siendo titulares. Muy, muy sensibles, son 3 bajas muy sensibles, efectivamente. Víctor tendrá que hacer malabares. Quería preguntarte, antes de analizar el partido en sí, José Luis, tú que estuviste en el entrenamiento, en el entrenamiento a puerta abierta del lunes, ¿cómo viste el ambiente? ¿Cómo viste a los jugadores venir con ganas, entrenar con intensidad? Sí, bueno, el entrenamiento fueron 2 fases. Una primera que hubo físico. Marcos Álvarez los puso un poquito a sudar la gota gorda, a echar lo que se comieran en fin de año. Y Los mantecados. Y después hubo un partidillo que, como he comentado antes, sobre todo ensayó las jugadas por banda, con la subida de los 2 laterales. Fue sobre todo eso, no hubo nada más en particular. Sobre todo el esquema no cambió. El esquema fue el 5-3-2, que creo que va a seguir usando hasta el final. Víctor está insistiendo mucho en las bandas y me parece totalmente lógico, porque sobre todo en el tema de la iniciación del juego, porque muchas veces el equipo no logra conectar con sus laterales carrileros y tiende a salir por dentro, y ahí Don está siendo muy vulnerable a la presión y el Betis pierde mucho valor en zonas muy comprometidas, y entonces Víctor lo sabe, y prácticamente cada entrenamiento a puerta abierta se le ve como hace mucho hincapié
en que los laterales inicien el juego y a ver porque el equipo lo necesita. Nada, era simplemente esa apreciación. Supongo que bueno, guarda bien sus cartas, supongo que lo importante lo habrá estado trabajando a puerta cerrada durante esta semana. Pero bueno, llega a Heliópolis un rival netamente, sobre el papel debería ser netamente inferior al Betis, pero bueno, se ha mostrado sólido, especialmente en sus desplazamientos, que es que el Leganés de Asier Garitano. Y bueno, yo no sé si a vosotros os da buena espina este partido. El Leganés me sorprende lo que comentas, Carlos, que para mí tienen más puntos de lo que yo podía esperar. Es un equipo que está muy bien trabajado, pero sí que a nivel individual está por debajo del Betis, ¿no? Y además jugando en casa creo que es un choque en el que el Betis se debería llevar los 3 puntos. Y si mira un poquito más allá, el siguiente encuentro me parece que es frente al Atlético de Madrid, lo cual hace casi obligatorio que el Betis se lleve los 3 puntos. Además que estamos, como comentaba, jugamos frente a un rival directo ahora mismo y los puntos no se deben escapar en el Villamarín en este tipo de partidos. Yo personalmente no me fío del partido del domingo nada. Creo que en esa zona media-baja mostrarte superior a otro equipo es bastante difícil. Ya vimos el día de Osasuna, que Osasuna está siendo uno de los peores equipos de la liga y lo que nos costó allí en el Sadar. Y bueno, es que aquel Betis era bastante inferior a este también mediocre. Es verdad. Pero no hay que fiarse nada porque además el Leganés hemos visto 2 o 3 veces esta temporada que cuando se cierra atrás y se pone defensivo es difícil hincarle el diente. Y creo que además el Betis no ha sido regular en la creación de ocasiones durante esta temporada y en la generación de fútbol ofensivo, digamos, y creo que es un partido con más dificultad del que pueda parecer en un principio. Sí, además es el típico partido que el Bético va al Villamarín pensando que son 3 puntos fáciles y que generalmente se vuelve con un cabreo importante. Exacto. Es verdad, son los rivales probablemente... parece Rubén Castro o nada. Entonces por eso creo que es un partido con más espina del que parece. El típico partido que te amarga la tarde. ¿Y en casa creéis que es necesario quizá contra a lo mejor un rival, no voy a decir que sea inferior porque estas cosas no son así, y más siendo el Betis, pero en casa, con tu afición, en tu terreno de juego, ¿no sería a lo mejor más inteligente en vez de usar un sistema de contención como el que está usando Víctor? Quizás ser algo más alegre, más valiente, intentar cerrar el partido de una forma que no sea o dependiendo de Rubén Castro o de las jugadas a balón parado. No sé cómo lo veis. Tanto fuera como dentro de casa está usando el mismo esquema, pero son dos imágenes totalmente distintas. Por eso. Porque en casa el equipo se le ve otra cosa, se le ve más seguro y una vulnerable total fuera de casa. Todo es, no sé, no sé Miguel qué puede pensar de que si un mismo esquema, ¿cómo puede ser que tanto fuera como dentro no funcione igual? Yo creo que porque jugando de local la actitud es distinta, sobre todo en la presión. El Betis en casa está queriendo jugar mucho más arriba, en posiciones mucho más altas, y fuera de casa pues está siendo más temeroso y por contra el equipo al que le toca jugar en casa está tomando esa actitud más agresiva, ¿no? Lo que comenta Antonio es curioso porque con Poyet ocurría justo al revés. En casa el equipo le temblaban las piernas y fuera se mostraba un poco más aliviado, relajado, aunque no jugase bien, sí se le notaba más suelto, con las ideas un poco más claras. Y ahora ha ocurrido justo al revés, ¿no? Aunque es verdad que Víctor ha conseguido el mismo número de victorias que consiguió Poyet, pero en la mitad de partidos. La actitud del equipo fuera de casa, y lo vimos el otro día en Mendizorroza y lo hemos visto en el partido de Copa contra el Deportivo de La Coruña, cambia radicalmente y una de dos, o
o haces del Villamarín un fortín y de ahí no se te escapan los puntos, o vas a empezar a sufrir cuando lleguen los equipos grandes, como ya ocurrió con el Real Madrid, por ejemplo, y esos puntos a la postre, los que no has conseguido fuera de casa por esa falta de actitud, se te va a volver en contra la situación. Claro, es que la actitud es lo importante en esto. O sea, los esquemas no son ni ofensivos ni defensivos. Tú puedes poner un 4-4-2 muy ofensivo o un 4-4-2 muy defensivo con los extremos a la altura de laterales. La clave está en la actitud. Pero sí que en este partido, frente a un Leganés que precisamente su punto más fuerte no lo tiene en punta de ataque, yo no optaría por 3 centrales. Y ya también lo hemos enfrentado a la vez, que creo que frente a equipos que juegan con un solo punta o que su principal virtud no está en las posiciones más avanzadas, es decir, en el delantero, yo me desprendería de uno de los centrales y optaría por un esquema que optimizara más los recursos. Y este es uno de ellos. Ya te digo, no tanto porque dé la sensación de ser defensivo, sino por optimizar tus recursos para hacer más daño al rival. Sí, sobre todo porque el Betis, en el momento en el que junta, o en el que pueda juntar a Joaquín, a Ceballos, a Rubén Castro, a Sanabria, con un cuarto centrocampista, digamos, o un quinto en el caso de que jueguen Pedro Gidón en el doble pivote, creo que no es seguro, pero hay muchas posibilidades de meterle mano al Leganés, porque recordemos que es un equipo que está abajo y que en defensa, como todos los equipos de abajo, sufre. El Betis también lo está. Y Antonio. a mí me sorprende algo de Víctor, que hoy le estoy dando muchos palos, aunque no estoy, o sea, que confío en él, pero sí es cierto que hoy le estoy dando algún que otro palito. La exigencia es buena, Miguel. Víctor se está olvidando muchas veces de que con balón tienes que defender menos, ¿no? Y yo añoro que el equipo tenga un poquito más el balón, y creo que Joaquín también lo añora un poquito, la manifiesta en alguna que otra ocasión. Y en este tipo de partidos el Betis debe defender más con el balón, ¿no? Y creo que es una fantástica ocasión para ello, teniendo en cuenta lo que comentaba anteriormente de que el Leganés no te va a exigir tanto a tus centrales, es decir, que podías desprenderte de uno y optar por un centrocampista más que se asocie con Ceballos, que también lo ha añorado en algún que otro partido, y potenciar, ¿no?, ese centro del campo que yo no diré lo que dice Torresilla de que es el mejor centro del campo después de los grandes, pero sí considero que tenemos un buen centro del campo. Si de verdad utiliza a los jugadores que utilizó el pasado lunes en el entrenamiento, el centro del campo con Jonas, Felipe, Ceballos, algo más de juego con el balón va a tener el equipo, seguro, para hacer lo que tú comentas, Miguel. Sí, de hecho a mí es que también el día de Copa en el que quitó a Don y metió a Jonas, o sea, Jonas no está subiendo el nivel que mostró en Francia, pero o sea, fue un impacto automático salir y el equipo tener muchísimo más el balón. También se ha visto cuando ha entrado Felipe que el equipo tiene mucho más el balón, y eso lo agradece de Ceballos, que Ceballos a día de hoy se ve casi obligado a conducir y a jugar individuales, y ahí Ceballos es muy bueno, pero cuando tiene que conducir él se sabe muy bueno y tiende a perderla porque se crece. Y creo que le viene muy bien de tener gente a que dar un pase en corto y no conducir tanto. Además son ambos, creo que es bueno para integrar a Felipe Gutiérrez y a Jonas, porque son jugadores con un rango de pase muy bueno y que precisamente le viene bien al jugador que ahora mismo está cortando el bacalao, como quien dice en el Betis, ¿no? Que es Ceballos, creo que es el más destacado desde que Víctor está en el banquillo del Benito Villamarín. Bueno, nos quedamos sin tiempo para más. Ha sido un placer compartir estos minutos de debate y opinión con todos nuestros oyentes, y por supuesto también con estos 3 colaboradores, que es un privilegio contar con ellos. Miguel Verdugo, muchas gracias por estar aquí. Nada, Carlos, a ti, y nada, decirle a nuestros oyentes que intentaremos publicar los podcasts con algo más de regularidad, y que nada, un placer estar aquí y nos vemos en el número 3. Sí, ese es nuestro propósito de Año Nuevo. José Luis Contreras, muchas gracias. A ustedes, y una gran experiencia empezar esto de los podcasts. Esperemos que haya muchos más. Los habrá. Y Antonio, muchas gracias también a ti. Muchas gracias, encantado de echar esta sobremesa bética. Recordarle a nuestros oyentes que pueden suscribirse a este podcast en iTunes y en iVoox. Les dejaremos los enlaces en la web. A todos ellos muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.